Queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Mi nombre es el pastor David Corro, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la actualidad dirijo un distrito hispano en la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky, aquí en los Estados Unidos. Si es primera vez que usted nos sintoniza, y a toda la hermandad, a todos nuestros amigos, hermanos, familiares, cercanos y a la distancia, un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga en gran manera. De todo corazón, mi deseo es que tú cada día vivas la experiencia gloriosa de la salvación. Que te abras, que permitas, que accedas, que respondas al llamado de Dios para que la influencia del Espíritu Santo sea contigo y tú estés en ese proceso maravilloso de la santificación. Cada día pueda ser lleno de la gracia de Dios. Un saludo con mucho cariño para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estudiar, vamos a hacer un comentario, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que hemos estado estudiando esta semana para la lección de Escuela Sabática número 4, que está enfocada este trimestre en la carta a los Efesios, y para este sábado 22 de julio del 2023 se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Qué maravillosa porción de la Escritura. La verdad es que esta carta maravillosa que el Espíritu Santo inspiró, reveló, capacitó, iluminó la mente del apóstol Pablo para que esta carta, que fue enviada a los cristianos que vivían en la ciudad principal de Asia, Éfeso, donde estaba el famoso templo a la diosa Diana, este lugar corrupto, lleno de magia, de desenfreno sexual, de grandes placeres y complacencias, y lleno de concupiscencia, de desenfreno en cuanto al materialismo, al egoísmo, la exposición del orgullo, la búsqueda de poder. En esta ciudad pero tan llena de maldad y pecado, la gracia de Cristo alcanzó a los pobladores de Éfeso, y esta carta está llena de Jesús, está llena de la gracia, está llena del evangelio, con consejos maravillosos que hoy en día, en la actualidad, año 2023, son muy valiosos para ti y para mí en nuestra experiencia cristiana. Así que vamos a entrar de lleno al repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. La imagen que ustedes están viendo ahora es una imagen que ganó el premio Pulitzer, que es una distinción periodística sobresaliente que se le da a las personas, también literaria, y este premio lo recibió un hombre llamado Scott Chop, que tomó la fotografía, y que la fotografía es elocuente, narra el rescate de una niña llamada Jessica con tan solo 1 año y medio de edad en Texas, en una ciudad de Texas. Ella cayó en un pozo abandonado de más de 7 metros, y allí estuvo 58 horas metida en ese lugar, donde rescatistas y personas de seguridad de la familia comenzaron a invertir todo su esfuerzo y todo su empeño con un solo objetivo: rescatar a esta niña. Y 58 horas después, la niña fue rescatada, y la foto muestra allí una guaya, una cuerda por la cual ella pudo ser extraída y rescatada. Así que la foto nos habla acerca de un rescate, y en la Biblia hay un maravilloso rescate, el rescate del ser humano. Tu rescate, mi rescate, y el rescate que Dios está ofreciendo a toda persona. Un rescate glorioso, un rescate completamente desesperado, un rescate necesario, un rescate urgente, un rescate que todo ser humano necesita. ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Cómo nos salva Dios? ¿Cómo ocurre la salvación en el ser humano? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo es la manera que este estado, esta realidad se opera y ocurre en la vida de nosotros, los seres humanos que estábamos perdidos, descarrilados y condenados a la muerte eterna? Vamos a ver cuál es el texto clave para esta semana. Lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en los delitos y en los pecados, hemos recibido la vida que da Cristo, la vida que tiene Cristo, la vida que alcanzó Cristo para cada uno de nosotros, y esta salvación es un acto de la gracia divina. Ahora, para poder entender esta gran verdad, nosotros necesitamos recordar lo que Pablo estuvo diciendo en el capítulo 1. Específicamente, vamos a recordar la gloriosa victoria, recompensa y triunfo que el apóstol Pablo le recuerda a los cristianos que viven en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál fue esa gloriosa recompensa? ¿Cuál fue esa gloriosa victoria? ¿Qué recibimos en la persona de Cristo? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos eligió para estar delante de Él sin mancha y sin pecado. Es decir, Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Una verdad maravillosa, una victoria poderosa. Sobre todo entendamos las circunstancias, el contexto, lo que rodea a un ciudadano de la ciudad de Éfeso, y ahora recibe este mensaje. Y mira, en Cristo, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había diseñado un plan para que tú fueras santo, es decir, apartado del pecado, apartado de la muerte, apartado del sufrimiento, apartado de esta realidad, de este impostor que tanto sufrimiento y dolor, tanto desequilibrio le ha causado a la vida humana. Nosotros no solamente, en el capítulo 1, el apóstol Pablo no solamente habla de esta escogencia y de este plan, sino que dice que Cristo, el Padre, en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. El cielo ha dado para todos nosotros todas las bendiciones espirituales posibles. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, recibimos el perdón de los pecados, hemos recibido una gloriosa y riquísima recompensa, tenemos una grandiosa herencia en Cristo. Es más, el Señor ha puesto un glorioso e indescriptible poder, y ese mismo poder, el que levantó a Cristo de la muerte eterna, es el poder que se nos ha conferido. El Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como sus hijos. Miren todas las victorias maravillosas, mire el estado, mira la vida, mira la recompensa que describe el capítulo 1 que recibe todo aquel que cree en Cristo. Y aquel que cree y que recibe esta victoria, hay muchas más bendiciones espirituales. Dice que recibe el conocimiento del Evangelio, recibe la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo sella, el Espíritu Santo lo confirma. Y es más, el Espíritu Santo no solamente lo sella, lo confirma en la verdad, sino que el Espíritu Santo es la garantía. Así como cuando usted compra un producto y en la factura hay un sello, hay una garantía de que si eso se daña, está ese documento para poder ser reemplazado o para que pueda ser reparado. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes es la garantía de que una herencia eterna y gloriosa será recibida para cada uno de nosotros en Cristo. Así que el capítulo 1 describe esta gran victoria, las grandes bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado en Cristo, y que por medio del Espíritu, del ministerio de Dios, el Espíritu Santo, es posible en cada uno de los creyentes. Ahora, en el capítulo 2, lo que va a hacer el apóstol Pablo es explicar cómo nosotros recibimos todas esas bendiciones espirituales. Esa gran victoria que el apóstol Pablo está describiendo al comienzo de su carta, ahora en el capítulo 2 va a explicar, va a enseñar cómo nosotros recibimos, cómo nosotros podemos
entonces cómo fue que se alcanzó, cómo fue que se logró esas grandes bendiciones y esa gran victoria. Es lo que ahora va a describir en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 es donde se encuentra el texto clave para esta semana, y desde el versículo 1 hasta el versículo 10 es el objeto de estudio para nosotros durante esta semana. Así que, primero lo primero, nosotros necesitamos entender cuál es el problema para poder encontrar cuál es la solución. Lo primero que hace un médico cuando viene un enfermo a la consulta médica con alguna dolencia, con algún malestar, con unos síntomas que perjudican su salud, lo primero que el médico necesita es detectar la raíz de esos síntomas, la raíz del problema, para saber cuál es el órgano que está afectado, para saber cuál es la parte del cuerpo que no está funcionando bien y entonces poder dar un diagnóstico para que esa enfermedad, esos síntomas puedan desaparecer y la persona se pueda curar. Así que primero lo primero, se necesita saber cuál es el problema. Nosotros, en medio de este gran conflicto cósmico, nosotros necesitamos entender lo primero que es el problema. Lo primero que es cuál es la realidad, cuál es la sentencia, en qué estado se encuentra el ser humano sin Cristo. Para poder entender la solución, lo primero que necesitamos definir es cuál es el problema. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: en otro tiempo pasado, porque le está hablando a creyentes, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Nosotros yo acabo de leer la cita bíblica de la Nueva Versión Internacional. Cuando usted lee esta cita bíblica en la Reina Valera, usted va a encontrar que en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, se encuentra la frase: Él os dio vida en Cristo. Él os dio vida. Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esas tres palabras, él o cuatro, él os dio vida, no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Los que hicieron la traducción de la Reina Valera, tomando del versículo 5 del capítulo 2, que ahí está la idea y ahí está la frase, la colocan en el capítulo 1 para reforzar, pero en realidad cuando se es más fiel al texto bíblico, Pablo en este primer versículo no coloca la frase Él os dio vida. Es más, sería bueno captar un detalle. Estos primeros versículos del capítulo 2 son la secuencia o el resultado de los últimos textos del versículo 1. Yo sé que eso suena muy lógico, es así. Lo que quiero decir es que la última parte del versículo 1 nos sirve como una introducción para lo que va a decir en el capítulo 2. No es que termina el capítulo 1 como una idea aislada y ahora empieza otra temática en el capítulo 2, sino que la parte de las últimas palabras del capítulo 1 nos ayudan a entender lo que Pablo ahora quiere enseñar, quiere plasmar, quiere graficar, quiere que se meta en la cabeza, en el entendimiento, en la comprensión de cada ser humano. Me refiero específicamente a los versículos 18 al 20 del capítulo 1, Efesios 1, 18 al 20 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Se dan cuenta? Estas últimas palabras del capítulo 1 están hablando de la resurrección de Cristo, la resurrección más importante, una resurrección única hasta ahora,
porque Cristo se levantó de la muerte eterna, única para siempre, única por la eternidad, porque la muerte que sufrió Cristo es la muerte eterna. Ya de ahora en adelante, cualquier ser humano que reciba el veredicto de Dios por la paga del pecado, que es la muerte eterna, no podrá ser absuelto. El único ser humano, por eso el Apocalipsis lo llama el primogénito de los muertos, que se levantó de la muerte eterna, es Cristo. Y una vez levantado de la muerte eterna, se sentó a la diestra del Padre en su trono en los lugares celestiales. Ahora está hablando, fíjense cómo está hablando de resurrección, cómo está hablando ahora de un estado glorioso de vida. No es solamente resurrección, sino es reinar, es gloria, es en la presencia del Padre, es en el reino de los cielos. Entonces ahora podemos entender mejor por qué Pablo obvia la frase Él os dio vida en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Por qué esto está relacionado con lo que yo acabo de leer? Porque lo que Pablo quiere enfatizar es la oscura, la negra, la contundente realidad del ser humano. El ser humano sin Cristo está muerto. La persona que está muerta no puede hacer nada. El muerto no puede hacer nada por sí mismo. El muerto no puede levantarse. El muerto no puede tener el deseo de vida. El que está muerto, está muerto. La condición del ser humano sin Cristo, sabemos que es una metáfora, pero es la mejor metáfora para poder entender la realidad del ser humano. El que está sin Cristo está muerto. Y al estar muerto, está completamente incapacitado para salvarse. No puede hacer ninguna obra de salvación. El arrepentimiento no nace del ser humano. La fe no nace del ser humano. La persona no va a Dios porque le nace en el corazón. No hay un impulso bueno. No hay ningún latido del corazón que tenga intenciones correctas. El ser humano sin Cristo, antes de que pueda entrar la gracia y penetrar los grandes abismos de oscuridad, el ser humano está completamente perdido, muerto en delitos y en pecados, porque está completamente incapacitado para poder ser salvo. Por eso cierra la última parte del capítulo 1 enfatizando el glorioso poder que Cristo nos ha dado, que es el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte eterna y que ahora lo hace sentar, reinar, tener todo reino y toda autoridad, sentado en el palacio de Dios a la diestra del Padre, poseyendo su trono, su gloria y su gran autoridad. Así que necesitamos entender que nuestro problema, nuestra solución no es una reforma de vida. El problema no es que yo tengo malos hábitos y entonces el mal hábito de fumar, el mal hábito de mentir, el mal hábito de ver cosas prohibidas o que contaminan la mente, el mal hábito de comer alimentos que afectan mi salud, el mal hábito de hablar mal de los demás. Entonces, si yo hago una reforma en mi vida y cambio malos hábitos por buenos hábitos, entonces ya yo podré ser feliz, no ha pasado nada. No se trata de una reforma de la vida, no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Estamos muertos, familia. La persona sin Cristo está completamente muerta. No hay ninguna solución en nosotros, en nosotros. Por eso no debe haber jactancia, por eso no debe haber gloria, porque predico, porque doy el repaso de la lección en un canal de escuela sabática, porque doy el especial en la mañana, porque soy maestro de la escuela sabática, porque soy un buen padre, porque mis hijos estudiaron en la universidad adventista y ahora son un hombre y una mujer de bien. No hay jactancia alguna, porque sin Cristo, si sacamos a Cristo de nuestras vidas, si sacamos a Cristo de la ecuación, solamente hay muerte, no hay ninguna posibilidad. Hay que entender el problema para poder entender la solución. Y el problema es muerte. Muerte eterna. Estamos completamente incapacitados para poder salvarnos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra carta que el apóstol Pablo escribió ahora a los romanos con toda claridad, un texto muy utilizado cuando damos estudios bíblicos, se encuentra en la fe de Jesús,
se tiene que decir prácticamente en todo sermón, en toda predicación, la paga del pecado es la muerte eterna. El libro, la carta a los hebreos, que nosotros los adventistas del séptimo día creemos que la autoría también es de Pablo, en el capítulo 9, versículo 14, el contexto está hablando de la simbología del santuario, la sangre de los carneros, de los machos cabríos, que eran derramadas en el altar de sacrificio, la ceniza que era presentada de esos animales, santificaba, traspasaba el pecado del pueblo y del ciudadano al santuario, y de esa manera la persona recibía perdón y entonces podía mantenerse en comunión con Dios, que su presencia, su voluntad, su designio y su pensamiento era revelado allí en el santuario. Hablando en ese contexto, el versículo 14, Hebreos 9:14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Dios, la sangre de Cristo, la vida de Cristo, purifica nuestra vida de las obras de muerte, de las obras que conducen a la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo está muerto. Y entonces cualquier obra que haga el ser humano, usted puede orar sin Cristo y está muerto. Usted puede ir a la iglesia sin Cristo y está muerto. Usted puede traer el diezmo a la iglesia sin Cristo, está muerto. Usted puede guardar el sábado, la ley de Dios sin Cristo, usted está muerto, porque el ser humano sin Cristo, su condición real, su condición contundente, plena, es muerte, muerte eterna. Por eso las obras del ser humano, todas las obras del ser humano son obras de muerte. Esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Y es una realidad que está anticipada por nuestro nacimiento. Es decir, cuando usted nace, ya usted nace muerto. Cuando usted vino a este mundo, ya usted nació como usted es engendrado, es formado como un pecador, y cuando nace está muerto. No necesita cometer ninguna acción pecaminosa para recibir la paga del pecado. No, usted está muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, por eso es que es tan importante el tema de la predestinación y del plan de Dios que presenta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque la predestinación de Dios no elimina el mal concepto en el tema de la predestinación. Es cuando nosotros pensamos que la predestinación absuelve la voluntad, elimina el ejercicio de la voluntad. Es decir, si yo estoy predestinado para ser salvo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo decida, no importa lo que yo escoja, yo voy a ser salvo. Y si alguien está predestinado para perderse, no importa lo que esa persona haga, entonces se perderá. Fíjense, la predestinación de Dios es: antes de que el pecado existiera, ya existía la gracia. Antes de que existiera la esclavitud, ya existía la opción de la libertad eterna. Antes de que el intruso del pecado entrara a cualquier planeta de la creación de Dios, ya existía la solución. Ya el plan de salvación se ejecutó en la mente de la deidad en el cielo, cuando muchos, por ejemplo, el planeta Tierra ni siquiera había sido creado, porque así lo decreta la Biblia. Entonces, ¿por qué es una predestinación? Porque mucho antes de que existiera mi destino, ya había un plan para que yo recibiera el destino de la salvación, pero ese destino no absuelve mi decisión. Por eso Juan 3:16 dice que el amor de Dios es tan grande que Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, hay que ejercer fe, hay que confiar, hay que aceptar, hay que decidir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por supuesto que existe la predestinación. ¿Por qué? Porque el plan está antes de que existiera algún destino, alguna vida humana. Pero esa predestinación no significa que hagas lo que hagas, ya tu destino está definido. No, porque tú, para poder creer, para poder recibir la salvación, tienes que creer. Y esta verdad es muy importante. De repente usted dirá: pastor, esos son temas de las lecciones pasadas. Este tema es muy importante entenderlo ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos muertos.
Es decir, pareciera también que hay una predestinación a la muerte, porque antes de que tú nacieras, ya tu condición y tu destino estaba fijado. ¿Por qué Pablo habla tanto de la predestinación en Cristo y que somos adoptados y escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo? ¿Por qué? Para que usted entienda que nuestra condición natural no determina nuestro destino, para que nuestra naturaleza no sea un determinador, no sea un condicionante de que, bueno, ya yo no puedo hacer nada, nunca podré cambiar, siempre seré lo mismo, siempre inclinado al mal, siempre hay con mis malos pensamientos, siempre con mis impulsos. No, porque aunque nacemos muertos en delitos y de pecados, hay un plan antes de que usted naciera para que usted pudiera cambiar esa condición y pasar de muerte, pasar a la vida. En el capítulo 5 de Romanos encontramos lo siguiente, verso 12 y el verso 15 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y el verso 15 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, los únicos seres humanos que han nacido vivos, que nacieron sin estar muertos, es Adán, Eva y Jesucristo. Pero por la transgresión de Adán, entró la muerte a todos. Ahora todos tenemos la condición de muerte en lo que somos, en lo que comienza cualquier impulso de vida en la experiencia de cada uno de nosotros. Pero a pesar de eso, Cristo vino para acabar con las obras del diablo y la condenación y la muerte que entró por medio de Adán. Ahora Cristo, que es el segundo Adán, venció donde él fue derrotado para traernos vida. ¿Qué significa estar muerto? Espiritualmente hablando, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué le está recordando a los creyentes de Éfeso con respecto a su pasado? Bueno, en los siguientes versículos lo leemos, dice el verso 2 y el verso 3, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces, el que está muerto en los delitos y el pecado, ahora el apóstol Pablo está describiendo cómo vive esa persona. Es una persona que vive en esclavitud. Es una persona que vive conforme a los poderes del mundo. Es una persona que vive según la voluntad de quien rige este siglo y las tinieblas de este mundo. Es una persona que tiene dos problemas. Un problema externo, porque el enemigo de las almas, el Dios de este siglo, el que gobierna en las tinieblas, él impera en el mundo de la muerte. Entonces hay una amenaza externa, pero también hay una amenaza interna, porque por naturaleza soy hijo de la ira, por naturaleza soy objeto de la ira de Dios. Entonces yo vivo, me muevo, actúo, pienso, vendo, compro, me baño, salgo, paseo. Todo lo que hago está impulsado por los deseos pecaminosos. Es decir, no solamente es una trampa externa, sino que hay una trampa interna de naturaleza. Me muevo por impulsos pecaminosos. Me muevo por la propia voluntad, por mi propio pecado, por mi propia naturaleza, por mi propia decadencia, por mi propia degeneración. Y vivo conforme a mis propósitos. No hay un propósito más elevado, no hay un propósito de vida, no hay nada. Veamos la vida del ser humano sin Cristo. Veamos la vida de un artista que tiene gran cantidad de dinero, que canta y hace giras por todo el mundo, compra una cadena de $500,000 y se la guinda, compra un vehículo que cuesta $4 millones y nunca lo saca de su casa, siempre está en la sala de su casa, tiene 4 mansiones. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué propósito tiene acumular? La persona está esclavizada, la persona que está muerta es una persona que está esclavizada, que está rodeada del enemigo, de Satanás, de los ángeles que cayeron y aceptaron
el mensaje de Satanás, el Dios de este siglo. Son movidos por su propia voluntad, no por su propio propósito, por sus propios impulsos. No hay nada más elevado, no hay una meta más grande, no hay para dónde mirar. Como una vez dijo un autor cristiano, estamos acostumbrados a hacer castillos en el lodo porque nunca hemos visto lo que es la arena del mar. Estamos encerrados en el lodo, estamos encerrados en nuestra estrechez, estamos completamente esclavizados. Por eso el Señor Jesús lo dijo en el capítulo 8 de Juan, hablando acerca de que el que es verdadero discípulo de Jesús se mantiene fiel a sus enseñanzas. Y desde el verso 32 al 34, Juan 8, 32 al 34, Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces los fariseos, los judíos, ancianos que escuchaban a Jesús dijeron, nosotros somos descendientes de Adán, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados o que somos esclavos? Y Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado. Querida familia, nosotros somos esclavos del pecado y estamos por naturaleza, estamos esclavizados a una vida encerrada en el pecado. Pero aunque fue una experiencia del pasado, porque el apóstol Pablo está hablando en estado del pasado de la vida del creyente, cuando acepta a Cristo, que es lo que vamos a ver más adelante, Cristo lo resucita, Cristo le da vida, Cristo le cambia la existencia y la realidad. No quiere decir que esa lucha externa con Satanás y los ángeles caídos, esa lucha interna con nuestra propia naturaleza, aunque está en pasado, éramos por naturaleza hijos de la ira. Necesitamos comprender que es una lucha que se mantiene en el presente, por el consejo que el mismo el apóstol Pablo le da a los cristianos en esa carta a los Efesios unos versos más adelante. Él está diciendo, bueno, ustedes estaban esclavos, estaban muertos en su delito y pecado, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. Si eso es una realidad en el sentido de que ya no hay más lucha, de que simplemente no existe más el mal ya no te puede afectar a ti, que has nacido y que Cristo te ha dado vida, él no le daría consejos sobre la conducta y sobre cómo debe vivir un cristiano a los mismos de Éfeso. Si más adelante está dando consejos acerca de cómo deben vivir, estar alerta y mantenerse, es porque todavía, aunque en el pasado éramos hijos de naturaleza, en el presente, el que tiene vida en Cristo, el que ha sido resucitado en Cristo y el que desde ahora puede sentarse a la diestra del Padre, en el trono de Jesús, en los atrios celestiales, esa persona debe todavía mantener una lucha. Por eso debe entender lo que significa la frase en Cristo. Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 20. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Le está hablando a los creyentes, pero al creyente que resucitó y que recibió la vida en Cristo y que antes estaba muerto, le está diciendo, no vivan como los paganos con pensamientos frívolos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Entonces debemos entender que nuestra dependencia de Cristo es total y es 24/7, completamente en el presente. Aquel que ha sido resucitado, aquel que ha recibido la vida eterna en Cristo, necesita mantenerse en Cristo, necesita estar alerta, necesita permanecer, necesita estar en Jesús. Hay una cita maravillosa que habla acerca de la realidad de lo que éramos en el pasado y lo que ahora somos en el presente en Cristo, que grafica con palabras hermosísimas lo que el Señor ha alcanzado para nosotros. Yo lo voy a compartir con ustedes. La matutina en los lugares celestiales, página 284, dice, los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina. ¡Wow! Poderoso. Para ser hijos e hijas de Dios. El don de su Espíritu Santo, rico,
completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalezcan las potencias del infierno. ¿Te das cuenta? Los ángeles del cielo están impresionados al ver lo que nosotros éramos antes, esclavizados por los impulsos de nuestra naturaleza, por los impulsos de nuestra propia voluntad y propósito, encadenados, viviendo conforme a la voluntad y al poder del rey de las tinieblas, de Satanás, de este ángel de luz que cayó, el maestro de la rebelión, el archienemigo y adversario de Dios. Movido, no tenemos voluntad, no tenemos libertad. Los ángeles se asombran cuando ven ese estado en el que estamos y ahora cómo se está generando en nosotros la naturaleza de Cristo, la semejanza divina, actos de bondad, la purificación del alma, la purificación de los pensamientos, el cambio de las acciones, el cambio de proyectos, la manera como tratamos a los demás. Los ángeles se quedan llenos de asombro. Así que la vida, la descripción de cómo se alcanzan todas esas bendiciones espirituales, cómo Dios nos rescata, que es lo que está graficando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que es una descripción maravillosa de cómo ocurre el plan de salvación. Continúa diciendo, ya mostró, dijo, ustedes están muertos de una manera cruda y real. El que está muerto vive de esta manera, conforme al rey de las tinieblas, conforme a su propia voluntad, conforme a su impulso pecaminoso, porque es hijo de la ira. Pero esa palabra indica, es un condicionante, implica un cambio. Pero, y ahora cuando está ese pero está asociado con Dios, wow, maravilloso. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, alabado sea el nombre de Dios, por su gran amor, aleluya, por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. La gracia es un atributo de Dios, la gracia es la acción de Dios. Por la gracia Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por la gracia el Espíritu Santo ministra con anhelo indecible, con palabras indecibles, con impulsos indecibles para producir nuestra transformación. Por la gracia usted recibe el perdón de Dios, por la gracia se produce el arrepentimiento, por la gracia usted puede creer en Dios, por la gracia su carácter puede ser transformado, por la gracia toda tristeza, dolor es cambiado en esperanza, en vida, en gozo, en paz y poder. Pero Dios, ustedes estaban muertos, ustedes estaban encadenados, ustedes vivían así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida en Cristo. ¿Se dan cuenta? Este detalle es muy importante. Estaban muertos en el pecado y ahora tienen vida en Cristo. En el pecado hay muerte eterna, pero en Cristo hay vida eterna. En el pecado hay naturaleza de ira, hay propósito pecaminoso, estás encadenado al Dios de este siglo y de las tinieblas, pero en Cristo la gracia de Dios te llena por completo. ¿Cómo ocurre esto? El apóstol Pablo lo enseña en el capítulo 8, versículo 11 de la carta a los Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo, escucha, que levantó, mire que esto es lo que está hablando Pablo en Efesios, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo Cristo nos da vida? ¿Cómo pasamos de muerte a resurrección? ¿Cómo pasamos de obras de pecado a obras de la gracia? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que participó en la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Él también dará vida. Es el ministerio del Espíritu Santo el que produce la resurrección espiritual, el que produce el cambio y la transformación en nosotros. Y continúa el relato de Efesios capítulo 2 hablando cómo Dios nos rescata del verso 6 al verso 7 y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hoy mismo, aunque todavía no hemos entrado al cielo, aunque no hemos visto con nuestros ojos a Dios, hoy mismo por la fe usted puede vivir en Cristo la vida de Cristo. Y así como Cristo vivió una vida perfecta, así como Cristo entregó su vida y murió al pecado, así como Cristo resucitó y así como Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre en Cristo, usted puede vivir venciendo el pecado en Cristo. Usted ha resucitado de la muerte en Cristo. Usted también por la fe puede sentarse a la diestra del Padre. Por eso Él hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. El sacerdote ministraba en el santuario, estaba muy cerca de Dios. Tú ahora en el nombre de Cristo puedes estar muy cerca de Dios. Puedes tener comunión, puedes comulgar, puedes tener una relación íntima con Dios el Padre. El abismo quedó eliminado para siempre, el muro quedó derrotado, Cristo unió para siempre todas las cosas en el cielo y en la tierra, quitó toda la separación y ahora estamos cercanos. Somos reyes. Pastor, yo no tengo dinero, pastor, yo lo que tengo es pura deuda. Pastor, ¿qué rey voy a estar haciendo yo, pastor, si yo lo que me comí fue una tortilla con sal? Pastor, ¿qué rey voy a hacer yo si me comí una arepa ahí pelada? Familia, tú eres rey, tú eres princesa del reino de los cielos y desde ahorita por la fe, no se turbe vuestro corazón. Deja de poner tu mirada en las cosas de este mundo. Pon tu mirada en Cristo. Por la fe nosotros estamos escondidos en Cristo. Y todo lo que Cristo vive y todo lo que Cristo hace, ahí estamos nosotros representados. Entonces nosotros desde ahora, por la fe, podemos vivir en el reino glorioso de los cielos. Pronto va a ocurrir la glorificación, ya literal, ya se va a materializar completamente, pero por la fe lo podemos vivir ahora. Y fíjense que este plan de salvación es lo que hace que en el tiempo venidero, delante de los mundos y el universo, gracias a que Cristo, al que estaba muerto, le dio vida eterna y lo salvó por la gracia, gracias a eso, en los tiempos venideros, todos los mundos creados, todo el universo, conocerá las incomparables riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Libro La Educación, página 308. Preste mucha atención. ¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiese condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar. Maravilla que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres creados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado, han trabajado con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? El amor solamente se puede vivir en libertad. La creación conlleva el riesgo y el peligro de la libertad. Es así. Así que esa libertad existía el riesgo de que en la libertad se cometiera el error de rechazar a Dios y de cometer pecado. El pecado es un acto directo, no puede, sin Dios no habría ningún pecado, sin lo bueno y lo perfecto no existiría lo malo. Es un acto directo en contra de Dios. Con la aparición del pecado, Dios permitió que entonces todo esto aconteciera en su infinita sabiduría, porque eso iba a revelar la gracia. Eso iba a dar el conocimiento pleno y absoluto del amor de Dios. Y entonces así
se erradicaría para siempre y por la eternidad el pecado. Glorioso plan de salvación. Nunca, jamás. Ya no habrá ningún temor, ya no, hay libertad. Entonces, si ocurrió en el planeta Tierra, puede ocurrir en otro mundo que Dios haya creado donde no. Ya todo lo que ha ocurrido, lo que nosotros hemos vivido aquí, de pasar a muerte a vida, revela las incomparables riquezas de la gracia de Dios, que eso garantiza que nunca, jamás se levante el pecado. Y terminamos con los últimos 3 versículos del capítulo 2. ¿Cómo nos rescata Dios? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Dice el libro Ministerio de Curación, página 109, la gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no lo buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. Como el pastor de su rebaño cuida de las almas culpables y desamparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides de Satanás. Somos salvos por gracia, porque por gracia soy salvo. Esto no de ustedes, recuerden, no olviden, ahora en la última parte de los 10 primeros versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo quiere recordar, no olviden que estaban muertos. No olviden cuál era el problema para que puedan entender mejor la solución. Por gracia han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios. La fe, la gracia es un regalo de Dios. No es por obra. Recuerden que sus obras son muertas. Y entonces aquellos que eran hijos de la ira, ahora son hechura de Dios. Ahora tenemos la naturaleza divina, porque ahora hemos sido creados en Cristo. El que está muerto necesita vivir. Y al tener una nueva vida es una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que desde el principio Dios tenía planificado para todos nosotros. Dios te bendiga, querido amigo, mi querido hermano, anciano de iglesia, maestro de escuela sabática, director de jóvenes, joven de nuestra iglesia que estás luchando con tantas tentaciones, inclusive con la incomprensión de tus padres. Y ahora que soy papá, mi hijo David Josué tiene 13 años, está en la adolescencia, wow, su espíritu, digamos, una palabra fuerte, pero como de rebeldía, de desafío, está constante. Y a mí se me olvidó. Yo pensé que nunca se me olvidaría. Yo cuando joven pensaba, bueno, este hombre no lo entiendo. Lo que quiere decir es que se nos olvida cuando éramos jóvenes, adolescentes, y ahora no los entendemos. Pero Cristo sí te entiende. Eres creado por Dios, una nueva criatura en Cristo para buenas obras. Anímate, porque fuimos rescatados. Fuimos sacados del hondo cenagoso, de un pozo profundo, no de 7 metros, no de yo no sé cuántas millas. Hemos sido rescatados de un pozo sin fondo. Hemos recibido la salvación por la gracia. Y ahora, aquel que vivía bajo los impulsos de su propia naturaleza, gobernado y esclavizado por Satanás, ahora es creación de Dios. Ahora hace buenas obras. Ahora vive en santidad. Ahora siente amor, empatía. Ahora quiere siempre buscar lo bueno. Ahora quiere llenar su mente de cosas buenas. Por eso cuida muy bien lo que ve en el teléfono, lo que ve en la televisión, las conversaciones con los amigos.
las diversiones, la comida, cuida muy bien porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios te bendiga, querido siervo. Somos rescatados por la gracia, por medio de la fe. Todo esto es un don de Dios. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús.